Bueno, nuevamente un regalo, una bendición estar compartiendo con ustedes. El tema que me han pedido compartir en esta mañana es dotados por la gracia. Dotados por la gracia y dotados por la gracia en la familia, en el grupo de oración, en la iglesia. Y yo para empezar este tema, quiero empezar hablando de la gracia, porque es que es fundamental, dotados por la gracia, y a veces pensamos, bueno, pero ¿a qué nos referimos de gracia? ¿Cierto? O sea, ¿a qué nos referimos con respecto a la gracia? ¿Qué significa la gracia? Y creo que cuando estaba preparando esta enseñanza, hacer un poco la conexión ahora con Caris. Todos hemos estado escuchando ahora Caris, ¿cierto? El nuevo servicio internacional para la renovación carismática católica. Algunos lo pronuncian Charis, lo pronunciamos nosotros, ¿cierto? En Latinoamérica, pero digamos que el término sería Caris, que son por las iniciales en inglés. Si los traduciéramos en español sería Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica. Pero ¿por qué quiero hablar de esta palabra? Cuando ustedes escuchan al Papa Francisco, ni siquiera lo dice el Charis o Caris, él lo dice como si fuera una J, como Haris. ¿Por qué? Porque el nombre fue escogido primero por las iniciales en inglés, pero también por esta raíz griega Haris, que significa gracia, O sea, es bien importante, damos esto en cuenta, cuando vemos la palabra Caris, no pensemos solo en el organismo, en la estructura de la renovación, sino en lo que significa esa palabra, Haris, que es una raíz griega que significa gracia. Y sabes, y gracia la podemos relacionar con gratuidad, con algo que es gratis, con algo que es gratuito, con algo que no se puede comprar, con algo que no podemos pagar por eso. Y yo quiero hoy, hermanos y hermanas de la Renovación Carismática Católica del Ecuador, no importa si llevas, no sé, 40, 50 años en la renovación, o si llevas 5 años, o si llevas 1 año, o si eres nuevo y apenas estás viviendo tu primer encuentro. Cuando recibimos los regalos de Dios, cuando recibimos los carismas de Dios, no es porque nosotros los merezcamos. Hoy es bien importante que tengamos eso en cuenta, porque a veces nosotros creemos, ay, si yo soy muy bueno, si yo hago muchas cosas buenas, entonces el Señor me va a dar más dones, el Señor me va a dar más carismas. No, así no funciona. Los dones, los carismas son regalo de Dios, regalo. Entonces sabemos regalo, la palabra regalo, uno no se compra a alguien para que le dé un regalo. Todos los regalos que recibimos, ¿cierto? Si estamos cumpliendo años y te van a venir a dar regalos porque es tu cumpleaños, tú no pagas para que te den los regalos. Los regalos son ¿qué? Son gratis, simplemente porque te los dan, porque te aman, porque te aprecian, porque te quieres, porque no sé, eres la mamá, eres el esposo, eres un hijo, eres un amigo. Lo mismo sucede en el ámbito de la iglesia. O sea, los dones y los carismas no nos los ganamos por ser muy buenos, por ser mejores que los demás, por hacer muchas cosas. Los dones y carismas simplemente son regalos que Dios da gratis, Entonces yo en este contexto de esta enseñanza, comenzando en esta enseñanza de dotados por la gracia, yo quiero, hermanos y hermanas, que tengamos eso en cuenta. Los dones y carismas que tú tienes, que yo tengo, no es porque seamos mejores que los demás, no es porque seamos más santos que los demás. O tú puedes decir, uy, yo tengo más carismas extraordinarios, entonces es porque el Señor me ama mucho más y porque yo soy mucho mejor. No, es simplemente por misericordia de Dios, es simplemente por regalo de Dios, es simplemente por gracia. Entonces hoy, en todo este contexto de esta enseñanza, tengamos eso en cuenta, porque eso nos va a ayudar también a vivir realmente la espiritualidad carismática. Mira, San Pablo, cuando uno lee las cartas de San Pablo, uno piensa y dice, wow, qué cartas tan bonitas, ¿cierto? Y tan lindo San Pablo, toda la obra evangelizadora que hacía. Pues yo recuerdo cuando estaba estudiando teología, recuerdo mi profesor, una clase de las cartas de San Pablo, y recuerdo mucho esa clase porque él decía algo, que fue la vida de San Pablo. Si uno lee las cartas con detalle, San Pablo se pasó peleando toda su vida. Se pasó peleando en las cartas con aquellos, si uno lee en detalle, con aquellos que se llamaban los superapóstoles. ¿Recuerdan? Los superapóstoles, o que Pablo llamaba los superapóstoles, que eran aquellos que se creían mejores que los demás,
que eran aquellos que sí, uy, yo como cumplo toda la ley, ¿cierto? Si lo tradujéramos hoy aquí es, porque yo voy al grupo de oración todos los lunes, porque yo voy a misa todos los días, porque yo oro todos los días, porque yo soy mejor que el otro. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? El publicano ya dice, Señor, perdóname. En cambio, el fariseo atrás, hey, gracias, Señor, porque no soy como ese publicano que haya sentado. Dice la palabra de Dios, ¿quién fue a casa justificado? El publicano que reconoció sus errores, la misericordia de Dios, y no el fariseo que se creía mejor a los demás. Entonces Pablo se pasó peleando con aquellos que llamaba superapóstoles, que se creían porque tenían muchos dones y carismas que eran mejores que los demás. Entonces San Pablo nos enseña, no, todo es gracia. Y creo que hay veces nosotros todavía tenemos eso dentro de la iglesia, los que nos creemos los supercristianos. Y hay veces estamos juzgando a los demás, estamos condenando a los demás, estamos criticando a los demás. Creemos que todos los demás son impuros y nosotros somos los puros y por eso merecemos tantas cosas. No, charis significa gracia. Todo lo que tenemos es simplemente por regalo de Dios, es simplemente por misericordia de Dios. Entonces, a través de esta enseñanza que vamos a hablar dotados por la gracia, ¿qué es gracia? Es simplemente el regalo de Dios. Es simplemente la misericordia de Dios, es simplemente el amor de Dios que nos regala diferentes dones, que nos regala diferentes carismas. Y si vamos a hablar de dotados, cuando usamos la palabra dotados nos estamos refiriendo a que somos equipados, puede ser otra palabra que usemos. O sea, son diferentes herramientas que en términos espirituales, en términos carismáticos, diferentes dones y carismas que el Señor nos regala para poder servir, diferentes dones y carismas que el Señor nos regala para poder servir. Mira, los dones y carismas no son signos de santidad, esto es bien importante, los dones y carismas no son signos de santidad, porque a veces nosotros dentro de la renovación carismática tratamos, a mí me gusta usar esta palabra, de canonizar ciertas personas. O sea, y porque esta persona tiene tal don y tal carisma, entonces significa que es más santa que los demás, y los tratamos, ¿cierto?, de canonizar. Yo recuerdo la primera vez que fue un grupo de oración, yo soy de Medellín, Colombia. Mi conversión viene a través de una sanación extraordinaria en la vida de mi papá, y a través de esa sanación extraordinaria en la vida de mi papá yo empiezo a ir a un grupo de oración. Y yo me acuerdo cuando voy por primera vez a un grupo de oración, yo escucho una señora orar en lenguas. Y mira, yo nací católico, toda la vida fui a un colegio de monjes, yo había leído la Biblia, me gustaba leer la Biblia. Y yo cuando llego al grupo de oración y veo a esta señora orar en lenguas, yo dije, no, esta señora tiene que ser la más santa del mundo. O sea, yo en mi vida, a mis 18 años de edad, había escuchado a alguien hablar en lenguas. O sea, lo había leído en la palabra de Dios, lo había leído en Hechos de los Apóstoles, había leído el don de lenguas, pero yo creía que eso era algo solo que sucedió en las primeras comunidades. Entonces, cuando yo veo a esta señora orar en lenguas, casi pues que me voy y me arrodillo y le toco la falda. Yo dije, no, esta señora tiene que ser la más santa del mundo. Después me di cuenta que la señora no era tan santa, ¿cierto? No, mentira, era una señora muy santa, pero me di cuenta que el don de lenguas era lo más común que había, que el don de lenguas lo tenía casi todo el mundo. Entonces, bien importante, los dones y carismas no son signos de santidad. ¿Qué son signos de santidad? Los frutos del Espíritu Santo. Recuerda Gálatas 5, los frutos de la carne versus los frutos del Espíritu. Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5. O sea, lo que realmente nos muestra signos de santidad son los frutos del Espíritu Santo. Amor, amabilidad, paciencia, mansedumbre. Pero los dones y carismas son herramientas. No es que no sean importantes, por supuesto, son fundamentales y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y antes de entrar a hablar de cómo podemos usar esos dones y carismas, esa gracia en la familia, en el grupo de oración, en la iglesia, déjenme, ya hablamos de la gracia, ya hablamos qué significa dotados, pero creo que tenemos que hablar de algo bien importante porque todo esto viene a través de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, Hermanos y hermanas, si queremos estar realmente dotados por la gracia de Dios, especialmente cuando hablamos en un contexto de la renovación carismática, tenemos que ser hombres y mujeres que vivimos diariamente lo que nos mueve esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, Este no es un tema acerca del bautismo del Espíritu Santo, o sea que solo va a mencionar algo para poder entender cómo podemos usar esos dones y carismas nuevamente en la familia, en el grupo de oración, en la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo hace dos cosas fundamentales. El bautismo en el Espíritu Santo
aviva los dones y carismas que hemos recibido en los sacramentos. Mira, lo primero que hace es aviva los dones y carismas que hemos recibido en los sacramentos. Andrés, ¿qué significa eso? Mira, cuando fuimos bautizados, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo se derramó en cada una de nuestras vidas. Cuando nos bautizaron, así no nos acordemos, y el sacerdote puso agua en nosotros, y dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En ese momento no veíamos, pero en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, y el Espíritu Santo empezó a habitar en cada uno de nosotros. Nuevamente, por gracia. Mira, ¿tú significas lo que significa Dios viviendo en mi vida? Yo tengo que decir, yo personalmente, Andrés Arango, yo no he podido entender eso a plenitud. Cuando nosotros entendamos eso, la vida va a cambiar. Cuando nosotros entendamos eso a plenitud, nuestra vida va a cambiar. Mira, ¿qué problema puede haber? ¿Qué enfermedad? ¿Qué situación económica? ¿Qué situación familiar? ¿Qué problema puede haber que nos lleve a la depresión, a la ansiedad, si Dios está viviendo dentro de mí? Tú significas que es que Dios vive dentro de mí, el Espíritu Santo es Dios y Él habita en mí. Lo más grande que no se puede comprar es Dios. Y Él, el día de nuestro bautismo, entró en nuestra vida, empezó a habitar en nosotros de una manera gratis, simplemente por gracia, simplemente por amor. Y no solamente empezó a habitar en nosotros, porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene con dones, viene con carismas. O sea, el día que fuimos bautizados, fuimos dotados, fuimos equipados con dones y carismas. Pero ¿qué es el problema? Que la mayoría de católicos no los usamos. La mayoría de católicos lo tenemos guardado, los tenemos escondidos, no sabemos cómo utilizarlos. Y por eso el gran regalo de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que ha traído la renovación y que ahora el Papa nos invita a compartirlo con toda la iglesia, porque el bautismo en el Espíritu Santo aviva esos dones y carismas para ponerlos al servicio de la familia, al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. Pero lo segundo que hace el bautismo en el Espíritu Santo es que el Espíritu de Dios nos regala nuevos dones, nuevos carismas para la misión que el Señor nos encomienda cada día. Por eso cuando recibimos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, recibimos de manera especial nuevos dones y carismas extraordinarios. Y seguramente podemos mencionar aquí más de las 600 personas que están conectadas. Seguramente aquí hay muchos dones y carismas en cada uno de ustedes. Muchos dones y carismas que el Espíritu Santo les ha regalado por gracia, no porque los merezcamos, simplemente por gracia de Dios. Y seguramente Él ha regalado dones de sanación, de liberación, de interpretación de lenguas, profecía, intercesión, predicación, hacer milagros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, por gracia, nos regaló dones y carismas para la misión que Él nos encomienda a cada uno de nosotros. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo tiene esos dos elementos: aviva los dones y carismas con los cuales el Espíritu Santo nos había dotado en los sacramentos de iniciación, y nos dota, nos equipa con nuevos dones y carismas para la misión que el Señor nos encomienda. Yo los invito a que vamos a la palabra de Dios en esta mañana, los que tienen la Sagrada Escritura con ustedes. Los invito a que vamos a la carta de San Pablo a los Romanos, carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Mira, cuando vamos a hablar de dones, de carismas, podemos ir a tres lugares específicos que escribió San Pablo. El primero es en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, primera carta a los Corintios capítulo 12. El segundo sería este que vamos a leer ahorita, la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Y la otra sería la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Lo repito, sé que alguien que en el chat los está poniendo. Primera de Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Voy a leer Romanos 12. Voy a leer del versículo 3 en adelante.
Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3 en adelante. Y si hay alguien que habla de gracia, si hay alguien, si ustedes quieren dos personas a las que les gusta estudiar más y estudiar más de la gracia, si vamos a la palabra de Dios, el que más habló de gracia fue San Pablo, en varias de sus cartas, pero de manera especial en la carta a los Romanos. En general, en toda la carta a los Romanos es un tratado hermoso de gracia. Pero uno de los santos en la iglesia es San Agustín. San Agustín es un hombre que entendió lo que es hablar de gracia. San Agustín, que ustedes saben, la vida de San Agustín no fue la vida más santa, ¿cierto? Ustedes saben que San Agustín tuvo una vida muy loca, digámoslo así. San Agustín tuvo un hijo sin estar casado, nada de toda la vida desordenada que llevaba, se metió en diferentes enredos de, pudiéramos llamar como sectas de esa época, hasta que por la intercesión de su mamá Santa Mónica y la predicación de San Ambrosio se convierte, y entonces él entendió, hey, Dios me acogió, Dios me llamó, Dios me dio dones y carismas, no porque yo fui muy bueno, sino simplemente por gracia, por regalo, simplemente porque me abrió su acción. Entonces, si ustedes quieren leer, entender más de la gracia, lean a San Agustín, lean las confesiones de San Agustín, lean, impresionante para uno entender la gracia de Dios. Pero vamos a leer San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3 en adelante. Y empieza San Pablo, mira, en virtud de la gracia, siempre hablando de la gracia, en virtud de la gracia que me fue dada, le digo a todos ustedes, no se estimen en más de lo que conviene, tengan más bien una sobria estima, según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. ¿Qué acaba de decir San Pablo en este primer versículo? Lo que acabamos de hablar. Está diciendo, oye, no nos creamos más que los demás, no nos estimemos más que los demás, no creamos que seamos mejores que los demás, porque simplemente todo es por gracia, simplemente todo es porque Dios nos lo regaló. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros, y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo los unos para los otros miembros, pero teniendo dones diferentes, según la gracia, oye, teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. Si es la enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da, que lo haga con sencillez. El que preside con solicitud. El que ejerce la misericordia con jovialidad. Su caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndose al bien. Ámense cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alguien en el chat está preguntando el texto, lo vuelvo a repetir, es Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3 al 13. Y no vamos a hacer una exégesis, no vamos a entrar a detallar cada parte del texto, pero San Pablo nos habla, y esto ahora lo quiero empezar a aplicar en la vida de familia, en la vida de grupo de oración, en la vida de la iglesia. San Pablo nos dice varias veces, hey, todo lo tenemos por gracia, simplemente regalo de Dios. 2 veces nos dice aquí San Pablo, al principio y al final, hey, no se estimen más que los demás, estimen a los demás más que ustedes. Dice, los dones que han recibido con gracia, úsenlos, utilícenlos. El que tiene el don de enseñanza, el que tiene el don de profecía, el que tiene el don de la hospitalidad, utilícelo, no los guarden, no los escondan. Y al final termina hermoso, háganlo todo con amor, háganlo con alegría, háganlo con esperanza, háganlo con hospitalidad. Entonces, vamos a hablar de cómo usar esos dones y carismas que el Espíritu Santo nos ha regalado por gracia en estos 3 lugares, en la familia, en el grupo de oración y en la iglesia. Vamos a empezar con la familia. Y tú te ubicas en el tipo de familia que tú pertenezcas, ¿cierto?
porque todos pertenecemos a familias diferentes. ¿Sabes? Cuando hablamos de familia tenemos simplemente el concepto que papá, mamá, hijos, pero aquí pueden haber diferentes tipos de familias. Yo no los conozco a ustedes, cada uno de ustedes sabe. Puede que usted, su familia es que el Señor lo llamó a una vocación de soltería, y a lo mejor es usted y esa es su familia, ¿cierto? Si tiene sus papás vivos, pues a lo mejor es eso. Tal vez están aquí la mayoría de familia, esposo, esposa con hijos. A lo mejor hay parejas aquí que son solo esposo y esposas, no pudieron tener hijos. A lo mejor hay aquí personas viudas, personas divorciadas. Hay a lo mejor aquí mamás solteras, papás solteros. Yo no sé cuál es tu familia, ¿cierto? Yo voy a hablar en general, pero tú ya lo aplicas a la realidad de tu familia. ¿Cómo puedo usar los dones y carismas que el Señor me ha regalado en mi vida de familia, en lo que es mi familia en este momento? El bautismo en el Espíritu Santo, lo hablamos ahora, nos dota de dones y carismas, ¿cierto? Aviva los dones y carismas que ya tenemos y nos da los dones y carismas. Pero lo fundamental, mira, que hace el bautismo en el Espíritu Santo es para vivir la vida en el Espíritu. Escúchame esto, para vivir la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu también, San Pablo habla, si quieren anotar ahí, no lo vamos a leer ahora, pero en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, habla de todo lo que es la vida en el Espíritu. A mí cuando me preguntan, hey Andrés, ¿qué es la renovación carismática católica? Cuando me preguntan, Andrés, ¿qué es la renovación carismática católica? Me gusta dar una definición muy sencilla, pero yo creo que es muy profunda. Para mí la renovación carismática católica es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y ese estilo de vida, ¿cuál es? Hey, Andrés, bueno, sí, la renovación carismática es un estilo de vida, pero ¿cuál es ese estilo de vida? Hay un gran teólogo que falleció hace un par de años atrás, a lo mejor ustedes lo escucharon o leyeron alguno de sus libros, el padre Salvador Carrillo Alday, gran sacerdote mexicano. Y él en uno de sus libros se preguntaba, hey, ¿cuál fue la vida de Jesús? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Y él mismo se respondía, y la vida de Jesús fue un dejarse mover constantemente por el Espíritu Santo. La vida de Jesús fue un dejarse mover constantemente por el Espíritu Santo. Entonces, hey Andrés, ¿cuál estilo de vida es la renovación carismática? Es el mismo estilo de vida de Jesús. ¿Y cuál fue el estilo de vida de Jesús? Fue dejarse mover las 24 horas del día por el Espíritu Santo. Dejarse mover las 24 horas del día por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el verdadero carismático no es solamente carismático en el grupo de oración, no es solamente carismático en el encuentro, no es solamente carismático en el seminario de vida en el Espíritu. El verdadero hombre carismático y mujer carismática es aquella persona que las 24 horas del día, al igual que Jesús, se deja mover por el Espíritu Santo, deja que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo actúe en su vida. Entonces, por lo tanto, es carismático cuando está en el trabajo, por lo tanto, es carismático cuando está en el colegio, por lo tanto, es carismático cuando está en una fiesta, por lo tanto, es carismático cuando está en un partido de fútbol, por lo tanto, es carismático cuando está de vacaciones en algún lugar, por lo tanto, es carismático cuando está viendo televisión, no sé. Las 24 horas del día que es carismático. ¿Y qué significa eso? Entiéndeme, no estoy diciendo que las 24 horas del día está orando en lengua, ¿cierto? No estoy diciendo que las 24 horas del día está danzando y alabando al Señor. No, el verdadero carismático es un estilo de vida, que no importa dónde estemos, con quién estemos, somos guiados, somos conducidos por el Espíritu Santo. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones deben mostrar el amor de Dios, deben mostrar la misericordia de Dios. Entonces a mí me preocupa, y este va especialmente para los hombres, ¿cierto? Y es bueno que lo diga un hombre y las mujeres se van a emocionar de lo que va a decir, pero esto va para lado y lado, pero especialmente para los hombres. A mí a veces me preocupa que veo hombres que somos excelentes servidores en la iglesia. Y entonces uno ve a los hombres en la renovación, ¿cierto? Y entonces hay un congreso y uno los ve cocinando, acomodando sillas, barriendo, trapeando, organizando. Impresionante, impresionante. Y uno dice, wow, qué servidor, qué hombre de Dios. No, es de admirar ese hombre. Las mujeres dirían, uy, ojalá yo tuviera un esposo como ese, todo lo que hace, ¿cierto? Pero lo triste es que muchos de esos hombres en la casa no mueven un dedo. Y llegaron después de un congreso en que estuviste sirviendo y tal vez tu esposa también estuvieron sirviendo, y llegan a la casa y el hombre no es capaz de lavar un plato, el hombre no es capaz de ayudar a hacerle la cena, el hombre no es capaz de ayudar a cuidar los niños,
cuando tal vez tu esposa hizo las mismas actividades en el retiro, en el congreso, y llegaron a la casa y le dejaste toda la carga a ella. Hey, hermano servidor, hermana servidora, servimos de igual manera en la iglesia que en la casa. O sea, sería una hipocresía, sería una falsedad si estamos usando los dones y carismas que el Señor nos regaló para la evangelización, para la iglesia, en el grupo de oración, y no lo usamos en nuestro hogar, no los usamos en nuestra casa. ¿A quiénes son los primeros que tenemos que servir? A nuestra familia. Los primeros que tenemos que servir con los dones y carismas que el Espíritu Santo nos ha regalado es a nuestros hijos, es al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, a los hermanos. Y no estoy diciendo hablando todo el día de Dios. No me estoy refiriendo todo el día orando en lenguas, orando por los demás, sino simplemente trayendo el amor, la gracia de Dios a los demás. ¿Cuál es la misión de los esposos? Es santificarse el uno al otro. Ahora decía el hermano, los que ya fueron a misa hoy o más tarde irán a ver la misa acá, pero los que ya fuimos a misa, o sea, la lectura de este fin de semana, la segunda lectura habla de eso, del amor entre esposo y la esposa, cómo deben dar la vida el uno por el otro, cómo deben amarse el uno con el otro. O sea, la primera, que somos dotados por gracia, es para santificar a mi esposa, para santificar a tu esposo, para santificar a nuestros hijos, para evangelizar a nuestros hijos. Mira, yo tengo 2 niñas, ¿cierto? Mellizas, de 9 años de edad, y yo siempre digo, hey, yo perdería el año, no sé si ustedes dicen así en Ecuador, pero en Colombia decimos, hey, perdería el año es como decir, no cumplí mi objetivo, no lo hice. ¿Yo qué me gano? Mira, ahora estoy predicando con ustedes aquí en Ecuador, ahora de la tecnología. Cuando termine con ustedes, tocar una predicación a los jóvenes de la Secretaría Nacional de México, ¿cierto? Y yo digo, ¿qué me gano yo con hacer todo esto si no le estoy trayendo el amor y la presencia de Dios a mis niñas? Yo acabo hoy, no sé, a las 2 de la tarde hora de acá, y después de las 2 de la tarde, ¿qué es mi tiempo? Estar con mi familia, estar con mis niñas. Y lo que voy a hacer esta tarde, y a mí me encanta predicar y estoy aquí con ustedes, pero esta tarde no veo la hora de que sean las 2 de la tarde para tirarme en el suelo con mis niñas, que son mujeres, imagínate, para escuchar con ellas las canciones que les gustan, para bailar con ellas, ¿sí o no? Estos días me agarró una a peinarme de diferentes maneras, entonces para sentarme y que jueguen ellas con el papá y me puedan hacer todo lo que quieran, para salir un rato ahora a jugar aquí afuera al parque o algo, y a lo mejor no vamos a hablar de Dios, pero yo espero que a través de mis acciones, de mi amor, ellas puedan descubrir que hay un Padre que los ama, que hay un Dios que entregó su vida en la cruz por ellos. Hermanos y hermanas, cuidado con irnos tanto a la iglesia que descuidamos el servir en familia, que descuidamos el servir en nuestro hogar. Los dones y carismas que el Señor te ha regalado primero se usan en el hogar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu esposo, que oraste por tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le impusiste las manos a tus hijas? Mira, una de mis niñas tiene necesidades especiales y todos los días a mí me impacta su hermanita y yo digo, ay Señor, no me escuches a mí que somos pecadores y tengo muchos errores, muchas fallas, pero su hermanita, otra niña inocente que desde que ella se enfermó cuando tenía 9 meses de edad, y a pesar de ser melliza, es una de mis niñas que tiene necesidades especiales, no habla, ya no puede hablar, empezó a caminar cuando tenía como 4 años, y uno la ve a ella, es una alegría, es impresionante, pero desde que ella se enfermó a los 9 meses, su hermanita imponía las manos sobre ella. Hasta el día de hoy lo hace cada noche antes de irse a dormir. Cada noche antes de irse a dormir pone sus manos y ora por su hermana y oramos todos por ella. Cuando tenía 9 mesecitos pues ni sabía decir nada, después solamente decía amén, ya ella es la que dirige la oración. Y yo he visto el avance en mi niña de verla hablar, de verla caminar, de verla comunicarse así sea sin palabras, de verle su alegría. Yo creo que cada paso es un milagro, gracias a la oración de nosotros como familia, pero de manera especial de su hermana. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces estás orando por todo el mundo en el grupo de oración? Estás intercediendo por todo el mundo, estás en el congreso orando por todos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu familia? Y no simplemente estoy diciendo orar, vamos a rezar el rosario, vamos a ir a misa, claro, eso hay que hacerlo, pero de una oración carismática y que el Señor nos hable a través de la oración y que el Señor a través de los dones y carismas se manifieste plenamente también en nuestra familia. Entonces, hermanos y hermanas, primero, estamos dotados por la gracia de Dios, nos ha regalado dones y carismas el Espíritu Santo de manera gratuita. ¿Para qué?
para servir en nuestra familia, para ser instrumentos de santificación del esposo, de la esposa, del papá, de la mamá, de los hijos. Yo no sé cuál es tu tipo de familia, pero según tu tipo de familia, que seamos instrumentos de evangelización. No tanto porque estemos todo el día hablando en la casa de Dios, que hay que hablar a veces, por supuesto, hay que hablar, pero más que nuestras palabras, que nuestro amor, que nuestra entrega, que nuestro sacrificio a los demás nos ayuden. Yo les decía, yo pierdo el año si yo estoy predicando todo esto y mañana o pasado mañana mis niñas se olvidan de Dios. Sería una catástrofe en mi vida, digo yo. Si tanto les hablé de Dios y no fui capaz de traer la presencia y el amor de Dios a mis hijas. Entonces, lo primero en la familia, santificar el uno al otro, evangelizar en nuestro hogar, orar los unos por los otros. Como decía, lo repetía también el hermano hoy, los que ya fueron a misa, los que van a oír la misa más tarde, la primera lectura es de Josué. La primera lectura cuando Josué dice, hey, ustedes decidirán, le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes deciden a quién quieren servir. Ustedes deciden si quieren servir a Yahvé o quieren servir a los otros dioses. Y dice Josué, por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Y el pueblo de Israel responde, no, ¿a quién más vamos a servir? Vamos a servir al Señor. Hoy los invito a que también sea la respuesta tuya, en tu vida, en tu corazón. Por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Y serviremos al Señor no significa que nos vamos a ir todos de misioneros, significa serviremos al Señor en nuestro hogar, en nuestra familia, empezando en la iglesia doméstica, como la llamaba San Juan Pablo II, en cada uno de nuestros hogares. Me pudiera quedar aquí emocionado hablando de esta primera parte, sería para dar un tema solo de esto de la familia, pero bueno, tenemos que movernos, ¿cierto? Y quiero ahora mover al segundo elemento que es dotados por la gracia en el grupo de oración. Dotados por la gracia en el grupo de oración. Pero puedo hablar aquí libremente porque yo no he estado, que yo recuerde, no he estado en ningún grupo de oración en Ecuador. O sea que no conozco ninguno de sus grupos de oración, ¿cierto? He estado en algunos eventos, pero no en ningún grupo de oración. Pero hay una preocupación, hay algo que a mí me preocupa en la renovación carismática en estos momentos, desde hace ya algunos años. Es que la renovación carismática en muchos lugares ha perdido su identidad, ¿Qué me refiero a eso? Que muchos grupos de oración que nos llamamos carismáticos, hemos perdido la identidad carismática. Y no es que sean grupos malos, no, son grupos buenos, pero nos hemos convertido en muchos grupos muy piadosos, y hemos perdido las sorpresas del Espíritu Santo. Muchos grupos de oración, tristemente, han caído en una rutina. Entonces la gente va al grupo de oración y la gente ya sabe qué va a pasar. La gente sabe ya quién va a cantar, quién va a hacer la animación, qué predicación van a hacer, qué chistes van a contar, porque pues cuentan los chistes los mismos cada 8 días, ¿cierto? Qué oración van a hacer y se convierten en una rutina. Muchos grupos de oración se han convertido simplemente en grupos de música, mira. Y entiéndeme lo que quiero decir, ¿qué sería de la renovación sin la música? O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me acercó a Dios, que a mí me llevó a tener un encuentro personal con Dios en un grupo de oración, fue la música, fue la alabanza, fue la adoración. Pero tristemente muchos grupos se han convertido solo en grupos de música, en que se canta, pero el canto no nos lleva a una intimidad con el Señor, no nos lleva a una intimidad con Dios. O hay muchos grupos de oración que se han vuelto simplemente grupos de predicación, en que la gente va al grupo de oración y te hablan de tantas cosas, y te dan unas predicaciones y un mundo de cosas que la gente sí salió con un mundo de información en la cabeza del grupo de oración, pero no tuvo un encuentro personal con el Señor. No estoy diciendo que no hay que predicar el grupo de oración, por supuesto, pero mira el nombre, el solo nombre lo indica, grupo de oración. O sea, ¿qué significa? ¿Es un grupo para qué? Para orar. No se llama grupo de canción, no se llama grupo de predicación, grupo de oración. Que el canto que debe estar presente, por supuesto, el canto nos debe llevar a orar. El canto no se puede convertir en un show, en un espectáculo. El canto nos debe llevar a adorar al Señor, a alabar al Señor, a entrar en intimidad. La predicación, que un grupo, hay veces uno ve grupos de oración de 2 horas y se dedica 1 hora a predicar, no debería ser así.
No debería ser así porque debe ser una predicación más corta, motivacional, no es una predicación de formaciones, es motivacional, testimonial. Esa predicación, ¿a qué me debe llevar? Me debe llevar esa predicación a que a través de la predicación Dios me hable y me lleve a entrar en ese momento de oración para yo también hablarle a Dios. Entonces, me preocupa porque hay muchos grupos de oración que hemos perdido el sentido carismático extraordinario. Yo los invito a que cada uno nos respondamos en el corazón. Pero ¿cuándo fue, por ejemplo, la última vez que hubo un don de lenguas con interpretación en tu grupo de oración? ¿Cuándo fue la última vez que en tu grupo de oración hubo una profecía que se cumplió? O sea, que hubo un hermano, una hermana que dio una profecía y un mes después llega uno al grupo de oración y dice, hey, ¿te acuerdas que fulanito, el Señor le dijo esto, esto, esto? Y mira, esto se cumplió ayer, esto se cumplió esta semana en mi familia o en mi ciudad o algo. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una profecía que se cumplió? Estoy hablando de profecías reales que se cumplen. ¿Cuándo fue la última vez que en tu grupo de oración hubo el testimonio de una sanación extraordinaria? Estoy hablando de sanaciones extraordinarias, de alguien con un cáncer terminal que se sanó, de alguien que llevaba años en una silla de rueda y el Señor lo levantó. Estoy hablando de sanaciones extraordinarias. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso en un grupo de oración? Mira, yo me acuerdo cuando yo iba al grupo de oración era impresionante. O sea, por lo menos cada 15 días uno escuchaba testimonios de sanaciones extraordinarias. Yo me acuerdo la primera vez que fue al grupo de oración. Una señora y tenía los papeles del médico donde decía que tenía un cáncer y que ahora no entienden qué pasó, sin ningún tratamiento y nada, el Señor la sanó y yo que era medio incrédulo, vi a ver los papeles, y si eran verdad los papeles. O sea, ¿cuándo fue eso, hermanos? Si tú me dices, hey Andrés, si eso pasa regularmente en mi grupo de oración, pues gloria a Dios. Pero si tú estás ahí pensando, hey Andrés, yo no tengo idea de qué estás hablando, yo en mi grupo de oración jamás he visto nada de eso, pues tenemos que darnos un jalón de orejas, porque a lo mejor no estamos usando los dones y carismas que el Señor nos ha regalado para servir en el grupo de oración. Hemos perdido la identidad carismática. ¿Qué nos acaba de decir San Pablo? Y nuevamente, ustedes después se pueden leer Primera de Corintios y Efesios. Yo quise leer esta cita de Romanos 12. Pero ¿qué dice San Pablo? Y los dones y carismas que hemos recibido, usémoslos. Usémoslos de la manera correcta. El que tiene profecía, profecía. Y pudiéramos agregar, el que tiene interpretación de lenguas, interpretación de lenguas. El que tiene sanación, sanación. Pero que nuestros grupos de oración hayan sorpresas. Yo recuerdo, yo no veía la hora, cuando yo empecé en la renovación, yo no veía la hora de que fuera miércoles a las 7 de la noche para ir al grupo de oración. Yo no veía la hora, porque cada vez era algo nuevo, cada vez era una sorpresa del Espíritu Santo. Cada vez era uno ver diferentes personas usar diferentes dones, diferentes carismas para la evangelización. Hoy, hermanos y hermanas, a lo mejor hay algunos aquí que llevamos muchos años en la renovación y tal vez nos hemos adormecido. Tal vez hemos escondido esos dones y carismas que el Señor nos ha regalado. Acuérdate la parábola de los talentos. El que le dieron 10, le dio al Señor otros 10. 5, le dio a su Señor otros 5. Que tenía uno, lo guardó. Y ay, tú eres un señor que eres bravo, mira, aquí yo lo guardé, aquí te devuelvo y que me diste. Y que dijo, quítenle y déselo al que tiene más. Porque los dones y carismas son para usarlos, no son para guardarlos. Hoy, hermanos y hermanas, yo los exhorto a que tú en oración digas, Señor, estos son los dones y carismas, ¿cuáles son los dones y carismas que tú me has regalado? Y dame la oportunidad de usarlos, de ejercerlos en mi comunidad, en mi grupo de oración. Yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que el Señor les ha dado dones y carismas extraordinarios, dones de sanación, dones de profecía, dones de visión, pero los tenemos guardados. Ahora al final cuando oremos, vamos a orar un momento en que el Señor avive esas gracias, esos dones y carismas para poderlos utilizar en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades. Pero tenemos que entender algo también, que somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y mire, San Pablo, cuando acabamos de leer, San Pablo no está diciendo que haya una persona que el Señor le regala todos los dones, ¿cierto? San Pablo está diciendo que Él distribuye a cada uno, ¿cierto? De diferentes maneras. Y por eso es que en el grupo de oración, hermanos y hermanas, tenemos que vivir en unidad, tenemos que vivir en amor. Si en nuestro grupo de oración no hay amor, si en nuestro grupo de oración no hay unidad, no va a ser posible que el Espíritu Santo se mueva de esta manera. Yo no tendría tiempo aquí de hablar de unidad, pero acuérdate la oración de Jesús al Padre en la última cena. Acuérdate, la última cena es el lugar
donde Jesús reúne a sus hombres más cercanos y le dice las cosas más importantes que Él quiere que recuerden, esas cosas que no quieren que se les olvide. Yo siempre digo, si a mí me dicen, hey Andrés, te vas a morir en 3 días, yo llamaría, las primeras que llamaría serían a mis hijas y trataría de decirle los que más pueda, las cosas más importantes para que ellas puedan caminar en la vida. Eso fue lo que hizo Jesús, llamó a sus hombres más cercanos y en esas últimas horas les dijo lo más importante. Y habló del Espíritu Santo, habló de la Eucaristía y al final hace una oración al Padre. Y en esa oración al Padre dice, ay Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Juan 17, después lo pueden leer, Evangelio de San Juan capítulo 17. Y varias veces pide que sean uno. Y cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, la primera comunidad cristiana, cuando uno lee en Hechos de los Apóstoles, dice que muchas personas querían hacer parte de la primera comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque se amaban los unos a los otros, porque se amaban. La gente quería ser parte de esa comunidad porque vivían en unidad. Dice la palabra de Dios, tenían un mismo objetivo, tenían un mismo pensamiento. Hoy, hermanos y hermanas, si queremos que nuestros grupos de oración sean grupos vibrantes, sean grupos auténticamente carismáticos, tenemos que vivir en la unidad, tenemos que vivir en la unidad, tenemos que vivir en el amor. Cuando la gracia de Dios se mueve en nuestras vidas, el Espíritu Santo, estos grandes teólogos dicen que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que el Padre y el Hijo se aman tanto que ese mismo amor es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, si el Espíritu Santo habita en nuestro grupo de oración, significa que habitamos en amor, que vivimos en amor. Ya me termino algo aquí del grupo de oración para movernos un poco a lo de la iglesia. Pero el grupo de oración tiene que ser un lugar donde los diferentes hermanos y hermanas puedan usar los dones y carismas que el Señor le ha regalado. Yo me acuerdo que yo iba a un grupo de oración, que en este grupo de oración había un señor que lo hacía todo. Y cuando digo todo, era todo. El señor era el coordinador del grupo de oración. Él era el que tocaba la guitarra y cantaba. Él era el que predicaba. Él era el que oraba en lenguas e interpretaba las lenguas. Él era el que daba la profecía. Él era el que daba los anuncios al final. Era el que pasaba recogiendo la colecta al final. O sea, este señor lo hacía todo, todo. Y no era un señor malo, yo no digo que era un señor malo, un señor de Dios, y yo agradezco mucho lo que aprendí en ese grupo de oración, pero era un hombre que hacía todo, era un hombre que hacía todo. Sabes, con Dios no funciona así, con Dios no funciona así. Yo te digo algo, ese grupo de oración, cuando yo iba en Colombia, eran 800 personas cada semana, cada semana. Estos días hablé con alguien y me dijo, Andrés, si van 10 personas, no van más. Muchos factores. Yo no voy diciendo, son muchos factores, pero yo creo que uno es que no era una comunidad, esa no era una comunidad, eso no era realmente un grupo de oración, eso era solamente una persona, que iban muchas personas y lo escuchaban a él hacer todo, no realmente una comunidad. Tú no tienes todos los dones y carismas, hermanos y hermanas, yo no tengo todos los dones y carismas. El Señor los distribuye a cada uno según su voluntad, nuevamente por gracia. Es que a él le dio este. Mira, hay gente que pone brava, es que yo llevo 20 años en el grupo de oración y no me han puesto a predicar. Y ese muchacho que lleva un mes ya lo pusieron a predicar. Y nos ponemos celosos, nos ponemos bravos. Mira, es que esto no es por antigüedad, esto no es por quien lleve más años, es por a quien el Señor le regaló el don. Tal vez a ti no te dio el don de predicación, te dio otro, te dio intercesión, te dio hospitalidad, te dio sanación, pero a este muchacho que lleva un mes le dio a Dios, quiso darle el don de predicación. Entonces, en vez de ponernos celosos y pelear porque este sí, porque este no es, hey, qué dones y carisma el Señor me ha regalado a mí, qué le ha regalado a mi hermana, a mi hermano, y dar la oportunidad que todos, uno predicará, otro cantará, otro orará en lenguas, otro interpretará, otro tendrá profecía, pero juntos el cuerpo de Cristo. Quiero decir también algo que no quiero que me malinterprete. No estoy diciendo que no hay personas que tienen varios dones y carismas, por supuesto. Hay personas que son excelentes predicadores y también el Señor le ha dado el don de la música, ¿cierto? Hay otros que el Señor le ha dado el don de lenguas y también el de interpretación. Lo que quiero decir, pero lo importante es que seamos el cuerpo de Cristo, que el grupo de oración, la gente pueda decir, hey, mira qué hermoso ese grupo, cómo se aman, cómo viven en unidad, cómo cada uno entiende su lugar, como lo dice San Pablo, y que muchas más personas se acerquen a nuestra comunidad. Pero los invito, los exhorto hoy, hermanos y hermanas, que nuestros grupos de oración sean realmente carismáticos,
que la música nos lleve a la intimidad con el Señor, que la predicación no es un mundo de cosas, sino que nos motive a entrar en la relación con el Señor, pero sobre todo en la oración. Yo estoy aquí hoy hablando con ustedes porque en el primer grupo de oración que yo fui, se usaron los dones y carismas extraordinarios. Mira, yo fui a ese grupo de oración simplemente a darle gracias a Dios por haber sanado a mi papá. Esa era mi meta. Voy a ir al grupo de oración una vez a darle gracias a Dios porque sanó a mi papá. La primera hora no me gustó. La primera hora del grupo de oración de 2 horas. La primera hora no me gustó porque primero, imagínense, yo era un muchacho de 18 años, la gente alzando las manos, bailando, ¿sí? Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde me metí yo? ¿Cierto? Después oigo un hombre que empieza a predicar y todo lo que decía parece que era todo lo malo que yo estaba haciendo en mi vida. Yo casi me voy de ese grupo de oración, no me fui por respeto a mi mamá, porque yo digo, ¿qué van a decir las vecinas, cierto? Este hijo tan maleducado como vino y se salió en la mitad del grupo. Yo me quedé por respeto a mi mamá, pero la segunda hora yo era un niño llorando y yo no entendía lo que pasaba, ya después entendí que era la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque yo oigo a alguien orar en lenguas, oigo a alguien que interpreta, oigo una profecía, oigo este testimonio de sanación del cáncer. Entonces yo dije, Dios mío, si todo esto está pasando aquí, tal vez lo que estaba predicando ese hombre era verdad y yo tengo que cambiar mi vida. Tal vez esto de alzar las manos y eso no es tan raro, tal vez sí es una manera de alabarte, de bendecirte, de glorificarte. Entonces hoy, hermanos, que nuestros grupos de oración realmente usemos los dones y carismas tanto ordinarios como extraordinarios. Y finalmente, dotados por la gracia para servir en la iglesia, para servir en la iglesia. Yo quiero concentrarme en 2 cositas de una manera rápida, porque quiero dedicar un momentico al final que hagamos una oración antes de terminar. Pero son 2 palabras que nos ha pedido el Papa Francisco. El Papa Francisco a la renovación carismática, hoy en día, 2021 que estamos viviendo. El Papa Francisco nos ha pedido 3 cosas a la renovación carismática. Desde el 2019, de una manera especial, cuando comienza Caris, pero desde antes ya no lo venía diciendo, pero fue más explícito en el 2019. Y el Consejo Católico Carismático Latinoamericano, CONCLA, hemos estado trabajando esto a nivel latinoamericano. Y las 3 cosas que nos pide el Papa Francisco es trabajar por la unidad. Ya mencioné un poco la unidad. Lo primero, trabajar por la unidad. Segundo, compartir el bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia. Y tercero, servir a los más necesitados. Compartir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia. Papa Francisco dice, hey, ese regalo que ustedes han recibido como renovación carismática, no se lo guarden solo para ustedes, no se lo guarden para ustedes únicamente, compártanlo con toda la iglesia. Papa Francisco, cuando habla de la renovación carismática, habla como una corriente de gracia. Y cuando está hablando él que compartamos esta experiencia con toda la iglesia, no significa que todo el mundo tiene que venir a nuestros encuentros, a nuestros congresos, a nuestros grupos de oración, pero significa que todos los católicos, que todos los bautizados sean conscientes que el Espíritu Santo habita en sus vidas. Hermanos y hermanas, la tristeza más grande, yo todos los días pienso en eso, la mayoría de católicos, la mayoría, no saben que tienen el Espíritu Santo, no saben. O si saben, no saben qué hacer, no saben cómo dejarlo mover, no saben cómo dejar mover la gracia en sus vidas. Entonces hoy, ustedes que estamos acá, que el Señor te ha regalado dones y carismas para que sirvas en tu familia, para que sirvas en tu grupo de oración, no puedes quedarte solo ahí, tenemos que ir a toda la iglesia y esta experiencia compartirla con la gente de nuestras parroquias, con la gente que nos rodea. No decirles que tienen que hacerse carismáticos, no, pero hablarles del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo por gracia, por misericordia, les ha dado dones, les ha dado carismas que los tienen que utilizar. Necesitamos catequistas llenos del poder, de la unción del Espíritu Santo para que formen a nuestros hijos correctamente en la educación religiosa. Necesitamos personas que trabajan en la preparación de los sacramentos, en la preparación bautismal, matrimonial, que sean movidos con el Espíritu Santo para que realmente preparen bien a los padrinos, preparen a los que se van a casar para que puedan realmente vivir los sacramentos a plenitud. Necesitamos sacerdotes movidos con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, para que no sea simplemente algo ritual lo que hacen, sino que realmente se mueva la presencia de Dios, se mueva la presencia de Dios. El Espíritu Santo está presente en cada uno de nosotros, en cada uno de los bautizados, y hoy estamos llamados
cada uno de nosotros. Hoy estamos llamados, cada uno de nosotros, a llevar esta experiencia con todos los que nos rodean, con todos los que nos rodean. Y termino con esto, el segundo elemento de cómo usar los dones y carismas en toda la iglesia es compartir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, pero de manera especial, servir a los más necesitados, servir a los más necesitados. Hay un texto en la palabra de Dios que siempre me ha impactado y es Mateo capítulo 25, especialmente más o menos del 31 en adelante. Es este texto que seguramente lo hemos oído muchas veces. Dice que al final de los tiempos el rey pondrá unos a su derecha y unos a su izquierda. Y a los de su derecha les dirá: hey, venid benditos al reino de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba en la cárcel y fuiste a visitarme, estaba enfermo y fuiste a verme, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste. Y ellos le dirán: Señor, pero nunca te vimos. ¿Y qué le dice Jesús? Cada vez que lo hicieron, cada uno de estos más pequeños, lo hicieron conmigo. Y después les dirá a los de la izquierda: id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron, etc. Mira, a mí me impacta porque no dice el Señor: hey, venid benditos al reino de mi Padre, porque ibas al grupo de oración cada 8 días, porque tenías el don de lenguas, porque orabas por sanación. No, venid al reino de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de beber, estaba enfermo y fuiste a visitarme. Los dones y carismas que el Señor nos ha dado por gracia, por misericordia, son herramientas que necesitamos para evangelizar. Pero realmente el servicio se ve en el amor en la familia, en el amor en el grupo de oración, en el amor en la iglesia. Hoy, hermanos y hermanas, el Papa Francisco nos ha pedido qué estamos haciendo por los más necesitados. Estamos en una época difícil en este mundo. A través de esta pandemia, más seres queridos se han quedado solos porque han perdido a alguien a través del COVID o de alguna otra enfermedad. ¿Cuántos en esta época se han quedado sin trabajo, situaciones económicas más difíciles para más familias? ¿Cuántos han caído en un gran estrés, depresión, miedo, temor, muchas dificultades en este momento? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Yo invito, no estoy pensando: ¿qué vamos a hacer como Renovación? Sí, tenemos que hacer como Renovación cosas grandes, pero nosotros, de manera personal. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu vecino y le dijiste: hey, mira, voy a ir al supermercado, yo sé que tú no puedes salir porque tienes una enfermedad muy delicada, yo te voy a traer algo, ¿qué necesitas? ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor nos estamos ahora reuniendo por Zoom los grupos de oración? Yo no sé la realidad en Ecuador, pero a lo mejor todavía te estás reuniendo virtualmente. Pero ¿cuándo fue la última vez que llamaste a algún hermano y cómo estás? Bien, ¿qué te puedo ayudar? Vení, oremos juntos o vení, hablemos juntos un rato. Tantas personas que necesitan. Hoy estamos en un momento de servir en la iglesia. El Señor te ha dado diferentes dones de hospitalidad, aquí lo leíamos en Romanos 12, misericordia, hospitalidad, compasión. Hoy estamos llamados realmente a servir a Jesús en los más necesitados. Y termino con esto, porque hemos a veces perdido el sentido de usar los dones y carismas en la iglesia. Hay veces hemos perdido el sentido de usar los dones y carismas con los más necesitados. Porque a veces pensamos: no, entonces vamos a ir a evangelizar a los pobres, y sí, vamos a llevarle algo y vamos a hablarles de Dios, y sí, está bien, tenemos que hacer eso. Pero ¿sabes qué es lo que dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que dedica un capítulo entero a esto, a evangelizar a los más necesitados? Dice el Papa Francisco: no es tanto evangelizarlos a ellos, sino cuando nos encontremos a ellos, cuando estemos con ellos, poder sentir la presencia, el amor de Jesús en cada una de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, dotados por gracia significa que los dones y carismas que tenemos, no los tenemos porque los merezcamos, porque somos muy buenos, sino simplemente por misericordia de Dios, por amor de Dios, porque Él nos los dio de una manera gratuita. Los dones y carismas son herramientas ¿para qué? Para que sirvamos en nuestro hogar primeramente, para que sirvamos en el grupo oración, pero también para que llevemos el amor de Jesús a tantos que lo necesitan. Yo te invito en estos minuticos que nos quedan, que vamos a terminar con un momento de oración, Y ahí donde estás, yo te invito a que entres de una manera especial en la presencia de Dios. Jesús ha dicho: donde 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Y a pesar de que no estemos juntos físicamente, estamos unidos a través de esta pantalla.
Estamos unidos. Y Jesús está presente en medio de nosotros. Más aún, estamos unidos por los lazos del Espíritu Santo. Porque somos iglesia, no solo porque nos bautizaron, somos iglesia, porque en el bautismo recibimos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos une, los lazos del amor de Dios nos une para ser una sola familia, para ser la iglesia. Por eso hoy entremos de una manera especial en la presencia de Dios. Sintámonos familia, sintámonos iglesia, porque Jesús está presente, porque el Espíritu Santo nos une. Y en este momento yo te invito, hermano y hermana, a que abras tu corazón a la gracia de Dios. Abre tu corazón a la gracia de Dios en estos momentos. Abre tu corazón a la presencia de Dios. Dios no se deja ganar en generosidad. Dios no se deja ganar en amor. Dios no se deja ganar en misericordia. Dios no se deja ganar en ternura. En este momento abre tu corazón. Y que llueva de lo alto gracia en este momento. Yo siento de una manera especial la presencia de Dios. Yo siento de una manera especial que el Señor quiere abrir los cielos y derramar una lluvia especial de gracia sobre la renovación de Ecuador en esta mañana. Abre tu vida, abre tu corazón en este momento, hermano y hermana, y empieza a clamar un nuevo derramamiento de gracia, un nuevo derramamiento del poder, de la presencia, de la acción, de la unción del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, en esta mañana. Padre Celestial, por intercesión de Jesús, te pedimos un nuevo derramamiento de gracia, de poder, de unción, de amor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Yo te invito, hermano y hermana, a que le digas: Espíritu Santo, abro las puertas de mi familia, abro las puertas de mi hogar, para que haya un derramamiento nuevo tuyo, Espíritu Divino, en mi familia, en mi casa. Dile: Espíritu Santo, en este momento, de una manera especial, abro las puertas de mi grupo de oración, de mi comunidad, para que haya un derramamiento nuevo tuyo, un derramamiento nuevo de dones y carismas extraordinarios, para que tu presencia, tu poder se sienta en mi grupo, en mi comunidad. Espíritu Santo, en esta mañana de manera especial abrimos las puertas de cada una de nuestras parroquias, de cada una de nuestras diócesis, de toda la iglesia, para que tú te muevas libremente, Espíritu Santo, para que tú te muevas con poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Santo, te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, a avivar los dones y carismas que nos has regalado. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Santo. Este es un momento de gracia. La presencia de Dios está en este lugar. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Divino, impúlsanos, Espíritu Divino. Mi hermano y hermana, ¿dónde estás? Que le entregues al Señor tu vida. Y habla ahí con el Señor en tu corazón. Y dile: Señor, los dones y carismas que tú me has regalado, con los cuales me has dotado, hoy te los entrego nuevamente a ti. Dile: Señor, te los entrego en esta mañana. Esos dones y carismas tú sabes cuáles son, hermano y hermana, preséntaselos al Señor. De manera especial ese carisma que has tenido guardado por años. Yo siento que hay varias personas que a los principios, cuando empezaron la renovación, tenían un carisma que lo usaban bastante y lo has guardado. Hoy entrégaselo al Señor, hoy entrégaselo a Jesús. Hoy, Jesús, mira, te ofrecemos todos esos dones y carismas que no son nuestros, simplemente tú nos los has dado por gracia, por amor. Hoy te los entregamos. Dile ahí en el corazón: te los entrego, Señor, para que en este momento, amado Jesús, los renueves, los santifiques, los fortalezcas con la fuerza, con el poder, con el amor, con la unción del Espíritu Santo. Señor, te los entrego para que a partir de este momento haya una doble unción, haya una fresca unción del Espíritu Santo para yo usar este don, para yo usar este carisma. Y dile también ahí en tu corazón, dile a Jesús, así como dijo Josué: por mi parte yo y mi familia serviremos al Señor. Dile tú ahí en tu corazón, dile: por mi parte, Señor, yo te serviré a ti. Dile: Señor, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a servirte en mi familia. Estoy dispuesto a servirte en mi grupo de oración.
Estoy dispuesto a servirte en la iglesia. Haz llover, Espíritu Divino. Terminemos este momento de oración nuevamente. Yo siento que hay una presencia de Dios especial, hay un derramamiento especial. Le has entregado los dones y carisma, le has entregado tu vida. Vamos a terminar este momento de oración con este canto nuevamente. Haz llover, Señor, haz llover una gracia nueva esta mañana sobre el Ecuador.